Ahí está. Vamos a ver ahora si no hay que achicar. Acá tengo mis profesoras que me estuvieron dando clase. Está perfecto, profe. ¿Se ve bien? Bárbaro, maravilloso. Bueno, entonces, primera parte, como les dije, vamos a ver en estas dos partes las vísceras y en otras vamos a ver irrigación, nos queda retroperitoneo, hay mucho para ver. Bueno, vamos a empezar entonces hablando del hígado, ¿sí? Ahí lo tenemos marcadito, un órgano enorme. Bueno, conceptos entonces, conceptos de hígado. Clásicamente decimos que es un órgano, pero en realidad es una glándula, el hígado, y es la glándula más grande del cuerpo humano. Si hablamos de órgano, tengan en cuenta que el órgano más grande es la piel. Pesa alrededor de 1,5 kilos, 1.500 gramos, o sea que miren que pesadito, y tiene ese color rojo vinoso, igual que el hígado de vaca, el color es exactamente el mismo. ¿Cómo vimos hoy más temprano? Ubicación del hígado, región supramesocolónica, región supramesocolónica. ¿Eso qué quería decir? Que estaba por encima del mesocolon transverso. No digan por encima del colon, porque no estoy diciendo nada. Tengo que decir por encima del mesocolon transverso. ¿Está? Bien. Y con respecto al peritoneo, era un órgano intraperitoneal, o sea, está completamente envuelto por peritoneo. Eso con todos los órganos haga lo mismo, ¿Cómo es la ubicación y con relación al peritoneo? Eso tenemos que saberlo muy bien. Entonces, es supramesocolónico, es un órgano intraperitoneal, completamente está recubierto por peritoneo, como si lo hubiéramos envuelto exactamente igual, y con respecto a lo que vimos de la topografía externa, ¿dónde está? Yo palpo un abdomen, ¿dónde quiero palpar hígado? ¿Qué tengo que tocar? Bueno, ocupa, recuerden, hipocondrio derecho y epigastrio. ¿Sí? En hipocondrio derecho, el lóbulo derecho. En epigastrio, lóbulo izquierdo. Bueno, para su descripción tiene 2 caras, 3 surcos y 4 lóbulos. 2 caras, 3 surcos y 4 lóbulos. Una cara que va a estar en relación con el diafragma y una cara que va a estar en relación con vísceras. Por eso las caras la vamos a llamar cara diafragmática, cuya ubicación es antero-superior, y una cara visceral, cuya ubicación es póstero-inferior. Entonces, la cara diafragmática, antero-superior. La cara visceral, póstero-inferior. Vamos a tener 3 surcos, que son los que me van a dividir los lóbulos. 2 surcos longitudinales, uno derecho y uno izquierdo, y uno transverso. Y 4 lóbulos, 2 que veo fácilmente, que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y 2 que son más chiquitos, el cuadrado y el caudado. El caudado antes tenía nombre propio, se llamaba lóbulo de Spiegel, eso ya no hace falta que lo conozcan, se los pongo a título informativo. Pero vamos a hablar de cuadrado y de caudado. Entonces, en esta pantalla tenemos un panorama del hígado. El tamaño, bien la ubicación, por favor, según lo que es la topografía externa e interna. Ese ejercicio hay que hacerlo con todas las estructuras del abdomen. ¿Dónde se ubica con respecto al peritoneo, al mesocolon, la topografía externa? Nunca se olviden de eso. ¿Estamos? Acá estamos viendo entonces, esta es una vista antero-superior, obviamente esto es anterior, esto es superior, y esa es la cara diafragmática. Obviamente el hígado se ubica por debajo del diafragma. Recuerdan que decíamos que la cúpula diafragmática derecha era más alta, la cúpula era como la cara superior del diafragma, ¿verdad? La cúpula diafragmática derecha era más alta por la presencia del hígado. En esta cara, solamente vemos 2 de los 4 lóbulos del hígado. El lóbulo derecho, que es el más grande de los 4, que es todo esto que vemos ahí, y el lóbulo izquierdo. Entonces, en la cara diafragmática o cara anterosuperior, solo observo 2 lóbulos, el derecho y el izquierdo. ¿Qué me separa el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo? Es fácil, voy a encontrarme con un ligamento.
Se llama ligamento falciforme. Este ligamento, ¿sí?, está uniendo el hígado al diafragma. Y está formado, como ven, por dos hojitas de peritoneo. Dos hojas de peritoneo. Y entre esas hojas de peritoneo voy a encontrarme con esto que ven acá, que es el ligamento redondo del hígado. Ustedes saben mejor que yo cómo es la circulación en el bebé y saben lo de la vena umbilical. Bueno, esa vena umbilical se cierra, se oblitera y queda como vestigio un ligamento que se llama ligamento redondo. Entonces, el ligamento falciforme es el que me va a separar el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Este ligamento une el hígado al diafragma. Está formado por dos hojas de peritoneo y entre esas dos hojas de peritoneo nos encontramos con el ligamento redondo del hígado, que fue primitivamente la vena umbilical que se cerró. ¿Sí? Eso entonces es lo que tengo que saber con respecto a esta cara. Lo damos vuelta y ahí estamos viendo la cara visceral o cara póstero-inferior. Cara visceral o póstero-inferior. En esta cara voy a poder observar los 4 lóbulos del hígado. Y para eso tengo que trazar, yo les dije que tenía 3 surcos. El hígado tenía 3 surcos. Vamos a marcarlos. Ahí tenemos la imagen con los surcos. Voy a tener un surco longitudinal derecho. Ven que parece que formara como una especie de letra H. Un surco longitudinal derecho y tomo como para marcar ese surco lo que estamos viendo acá, que es la vena cava inferior y la vesícula biliar. Vena cava inferior y vesícula biliar. Eso es surco longitudinal derecho. Surco longitudinal izquierdo, voy a tener el ligamento redondo, que dijimos que estaba, ¿sí?, entre las hojitas del ligamento falciforme, y otro ligamento que llamamos ligamento venoso, que fue lo que era antes el conducto venoso de Arancio, que eso también lo ven en embriología. Eso es lo que me forma el surco longitudinal izquierdo, el ligamento redondo y el ligamento venoso. Y el surco transversal va a estar dado por el hilio hepático. ¿A qué llamábamos hilio? ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos que había un hilio pulmonar. ¿Qué era el hilio? Donde llegan y salen estructuras de un órgano. Perfecto, o sea, el lugar por donde entran y o salen elementos de un órgano, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo varios elementos, ¿ven? Que ya vamos a ver exactamente cuáles son. Entonces, esto es el hilio hepático, el lugar por donde entran y o salen elementos del hígado. Bueno, eso va a ser el surco transversal. Y ahí voy a tener los 4 lóbulos del hígado, ¿sí? Vamos a tener por fuera, ¿ven? Dijimos que era el surco longitudinal derecho. Bueno, por fuera de este surco, todo esto que estamos viendo acá, ese es el lóbulo derecho. Después, por fuera del otro surco, del surco longitudinal izquierdo, esto que ven ahí es el lóbulo izquierdo, que como dijimos, los veíamos en la cara diafragmática, o anterosuperior. Y estos 2 pequeños lóbulos que me quedan dentro, fíjense, estos me quedan justamente dentro de estos surcos que hemos marcado, por arriba y por abajo puntualmente del surco transversal, va a ser el que queda al lado de la cava inferior. Fíjense, ven acá tengo un pequeño lóbulo, está pegadito a la cava inferior, ese es el lóbulo caudado. Al lado de la vena cava, el caudado. Y fíjense, por abajo del surco transversal, el que queda al lado de la vesícula biliar, ese es el cuadrado. Caudado al lado de la vena cava inferior, cuadrado al lado de la vesícula biliar. Esta cara la llamamos cara visceral por las relaciones, ¿sí?, las improntas, las marcas que presenta el hígado. Fíjense, acá tenemos lóbulo derecho. Bueno, acá estamos viendo una impronta marcada que corresponde ¿a quién? Al riñón. Fíjense, esa es la impresión renal.
Entonces, por detrás del lóbulo derecho, ahí voy a tener justamente la impresión, la marca que nos deja el riñón derecho. Luego tengo hacia adentro la impresión que me deja el duodeno. La impresión que me deja el duodeno. Hay un micrófono abierto, chicos. Y aquí tenemos la impresión cólica, justamente, ¿a quién va a corresponder? Ahí daba la vueltita el colon transverso. Esto era el ángulo hepático o flexura cólica derecha. A ver. Muy bien. ¿Sí? Con respecto al lóbulo izquierdo, va a estar en relación con el estómago. Entonces ven que acá dice impresión gástrica. Por eso lo de cara visceral. Aquí volvemos a ver entonces en esta imagen, remarcamos bien. Recuerden entonces, los 4 lóbulos del hígado solamente los puedo ver en esta cara visceral o cara posterior inferior. Y ahí tenemos lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y recuerden, los 2 lóbulos chiquitos me quedan como en el medio entre el lóbulo derecho y el izquierdo. El que está al lado de la cava inferior, el caudado. El que está al lado de la vesícula biliar, el cuadrado. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puede ser que yo tenía entendido que eran 8 segmentos del hígado? No, pero esos son segmentos, estos son lóbulos. Vos lo que me hablás es la segmentación hepática, eso es otro tema. Sí, entonces me confundí yo, gracias. Es como cuando hablamos de los lóbulos del pulmón y los segmentos del pulmón, ¿no? Son cosas distintas. Estos son los lóbulos del hígado. ¿Estamos? Bueno, vemos un poquito entonces las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que tiene el hígado? Fíjense que para poderlos ver mejor, fíjense que ahí está traccionado el hígado, si no nos tapa todo, no nos deja ver nada. Entonces, como dijimos, este es lóbulo derecho. Lóbulo derecho. Por detrás del lóbulo derecho, ahí podemos ver, está el riñón derecho. Eso es bien por detrás. Hacia adentro, ahí fíjense que estamos viendo duodeno, sobre todo lo que es primera porción y un poquito de segunda. Duodeno, eso es hacia adentro. Y hacia abajo, ¿qué tenemos? Justamente aquí nace el colon transverso. Viene el colon ascendente y da una vueltita abajo del hígado. Eso lo pueden llamar, como dice acá, flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon. Eso con respecto al lóbulo derecho. Hacia atrás, riñón derecho. Hacia adentro, duodeno, primera porción, un chiquitín de segunda. Y hacia abajo, flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon. Por detrás del lóbulo izquierdo, fíjense, lo levanto y la relación más importante que tiene va a ser justamente con el estómago. Les marco ahí. Ahí lo que tienen que recordar, riñón, duodeno, ahí está. Entonces, ahí remarcadito lo que tienen que recordar del lóbulo derecho, aquí remarcadito lo que tienen que recordar del lóbulo izquierdo. Tengan presente que en esplagno, como les dije, es importante las relaciones que tienen los órganos, Eso hay que saberlo bien. Bueno, ¿qué tiene atrás, adelante? Eso es importante saberlo. Entonces, fíjense, ahí lo vemos como por transparencia. ¿Ven? Si yo no levanto el hígado, acá pueden ver, ¿ven? El lóbulo derecho, el más grande de todos. Ahí teníamos, recuerdan, lo que era la cúpula diafragmática derecha, ¿ven? Que está más elevado, ¿sí? Y ven que me deja oculto, y atrás tendríamos el riñón derecho. Ahí ven que tenemos partecita del duodeno, como dijimos, por dentro. Y abajo, ahí vemos, ¿ven? Esto es colon ascendente, ahí da la vueltita, aquí nace el colon transverso, y eso es lo que vimos recién, flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon. Detrás del lóbulo izquierdo, parte del estómago. ¿Sí?
Imágenes cadavéricas, entonces, ahí podemos ver, ¿ven? Enorme el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Recuerden que en la cara diafragmática solo podemos ver estos lóbulos, y en la cara visceral o cara posterior inferior veíamos los 4, ¿sí? Todo esto, recuerden, es el derecho, este es el izquierdo, recuerden los surcos que mencionamos, y este chiquito que nos queda al lado de la cava, caudado, y este, ¿ven? Tiene la formita cuadrado al lado de la vesícula. Ahora los coloreamos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Recuerden que este es el ligamento falciforme y este que está adentro es el ligamento redondo. Y ahí, ¿ven? Pintaditos, recuerden, ¿ven? En la cara diafragmática no los puedo ver, en la cara visceral sí, y ahí tenemos coloreaditos los 2 pequeños lóbulos. ¿Estamos? Bueno, ¿qué sostiene al hígado? Dijimos, es el órgano, un órgano muy pesado, pesa 1,5 kilos en promedio, puede pesar un poquito más. Medios de fijación, entonces. Bueno, la vena cava inferior. La vena cava inferior está firmemente adherida a su pared, o sea que aquí cumple una función también como medio de fijación. Firmemente está agarrada la cava al hígado. Entonces eso contribuye a mantenerlo en posición. Este epiplón u aumento que habíamos hablado hoy un poco más temprano, que iba de la curvatura menor del estómago al hígado, ahora lo vamos a ver, que era el menor. Y tenemos una serie de ligamentos. El ligamento falciforme que nombramos recién, y también tenemos el ligamento coronario y los triangulares. Los ligamentos triangulares van a ser dependencias del coronario. Ahí tenemos entonces todo el listado de los medios de fijación del hígado. Como les dije, la vena cava inferior, firmemente adherida a su pared, independientemente de las funciones de la cava, está muy arraigadita al hígado y eso contribuye justamente a mantenerlo en posición. El epiplón que veíamos hoy, ¿ven? Ahí lo tenemos pintadito de verde, el epiplón u aumento menor. Este va a ir justamente de la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Tiene contenido, recuerden que los mesos y epiplones tenían contenido. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos estómago, como estómago, justamente, este es el epiplón menor, este que ven acá es el epiplón mayor. En la clase de estómago la semana que viene vamos a verlos en detalle qué contiene cada uno. Pero ahora recordar, esto es uno de los medios de fijación del hígado, el epiplón u aumento menor. Con respecto a los ligamentos, bueno, de este ya hablamos, el ligamento falciforme. El otro ligamento es este, el ligamento coronario, que también une el hígado al diafragma. También el ligamento coronario, igual que el falciforme, une el hígado al diafragma. Esto que estamos viendo aquí arriba, este es el diafragma. Esto que está traccionado hacia arriba es el diafragma. Y en los extremos de cada ligamento coronario, en los 2 extremos, tenemos los ligamentos triangulares. Como les dije, los ligamentos triangulares son dependencias del ligamento coronario. Todo une el hígado al diafragma. ¿Sí? Esos son todos entonces los medios de fijación que tiene. Ahí volvemos a verlo. Y siempre es el más fácil para ver en un preparado porque se mantiene. El ligamento falciforme. Y recuerden que dentro de ese ligamento falciforme, dentro de esas 2 hojitas de peritoneo, se ubica el ligamento redondo. El ligamento redondo no es medio de fijación, simplemente la vena umbilical que se cerró. Bueno, vamos a pedículos hepáticos. ¿Qué era un pedículo? Un pie pequeño. Hoy se cortó. Salió un pedacito y se cortó. El Un conjunto pet de chico. estructuras que entran en un órgano. Perfecto. El ilio era el lugar por donde entraban y salían elementos de un órgano. Era el lugar. El pedículo es el conjunto de elementos que entran y o salen de un órgano. ¿Sí? Habíamos hablado entonces del pedículo pulmonar, recuerdan, habíamos visto que pasaba por delante, por detrás.
Bien, pedículo hepático. Pedículos hepáticos hay dos, importantes es uno. Tenemos el pedículo hepático superior, que van a ser las venas hepáticas que van a drenar la sangre a la vena cava inferior. Eso ya lo vamos a ver bien cuando hablemos de irrigación. Pero el pedículo importante, cuando yo hablo de pedículo hepático, en realidad no aclaro, digo pedículo hepático, es el inferior. Y los tres elementos importantes que yo puedo marcar, que veo en un preparado y todo, son estos tres. La arteria hepática propia, el conducto hepático, que forma parte de las llamadas vías biliares, y la famosa vena porta. Esa es la tríada que forma este pedículo hepático. Tengo algunos nerviecitos, en realidad ramitas nerviosas, algunos vasos linfáticos, pero como no los puedo ver, en realidad nunca se nombra. Siempre la tríada del pedículo hepático es estas tres. La arteria hepática propia, hay que aclararlo de propia, no puedo decir arteria hepática, esa es otra arteria. Arteria hepática propia, conducto hepático, que corresponde a las vías biliares, que ahora en breve las vamos a ver, y la vena porta. En realidad es así, un pedículo superior y un inferior. El famoso es este, el pedículo inferior, con estos tres elementos. Si ustedes les hablan de pedículo hepático y no le están aclarando nada, siempre le están preguntando por este. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver, ¿ven? Ahí tenemos el hígado. Bueno, dijimos, arteria hepática propia. Ahí la vemos. La arteria hepática propia, hay que aclarar, como les dije, propia, nace de esta arteria que ven ahí, que es la arteria hepática. Hepática secas o hepática común, es lo mismo, ¿ven? Esta es la arteria hepática y una de las ramas que me da, porque acá hacia abajo esta va a ser otra rama, una de las ramas que me da la arteria hepática es esta, que se dirige hacia arriba, hacia el hígado, y se llama arteria hepática propia, que poco antes de llegar al hígado, como pueden ver, se desdobla en dos ramitas, una derecha y una izquierda. El conducto hepático, este que estamos viendo aquí, el conducto hepático que va a ser uno de los encargados, forma parte de las vías biliares. La bilis es fabricada por el hígado, no por la vesícula, por favor. La bilis es fabricada por el hígado. Entonces, la bilis va a abandonar el hígado, en primer lugar, a través del conducto hepático. Eso ahora lo vamos a ver. Forma parte de las vías biliares. Y un poquito más atrás, en esto que ven de este color celeste claro, tenemos la famosa vena porta. La vena porta lleva sangre venosa, pero es una sangre rica en nutrientes, porque la vena porta lleva al hígado toda la sangre venosa del tubo digestivo y justamente lleva parte de lo que es el intestino delgado, que es el lugar donde se absorben los nutrientes. Entonces, es una sangre venosa, pero rica en nutrientes. Y se la lleva al hígado para que la metabolice, para que se saque lo útil de esos nutrientes. Esa es la función de la vena porta, una vena que lleva sangre venosa, pero es una sangre venosa rica en nutrientes. Esa es su función, llevarle esos nutrientes al hígado para que los metabolice. ¿Sí? Esa es la tríada del pedículo hepático. Ahí lo volvemos a ver. La arteria hepática propia, rama, como vemos en esta imagen, y les comenté, de la hepática común o arteria hepática. Cuando está llegando al hígado se desdobla en dos ramitas, una derecha y una izquierda. El conducto hepático que va a recibir la bilis que sale del hígado, y lo que vemos de color celeste, la vena porta. Esa es la tríada del pedículo hepático. Acá tenemos una imagen cadavérica, una disección mía de hace unos años. Acá había colocado, ¿sí?, esta pinza para que nos queden por encima de la pinza los tres elementos que forman el pedículo hepático. Acá tenemos la arteria hepática propia. Arteria hepática propia, como les dije, rama de esta arteria que se llama hepática o hepática común. Hacia abajo nos va a dar otra arteria, lo vamos a ver bien en la clase de vascularización. Pero forma el pedículo la hepática propia, rama de esta arteria,
rama de esta arteria, que es la hepática común. Y como les dije, cuando está llegando al hígado la hepática propia, ahí vemos que se está abriendo en dos ramitas, una derecha y una izquierda. ¿Sí? Ahí estamos viendo el conducto hepático, Ahí lo podemos ver. Y este elemento que ven más posterior, esa es la vena porta. ¿Estamos? ¿Sí? Importante. Esta es una pregunta básica de 4 puntos, pedículo hepático, algo enorme, gigante. Bueno, el hígado, lo mismo que el pulmón, tiene segmentos. Y la definición de segmentos que vimos en pulmón nos sirve exactamente aquí lo mismo. Un segmento hepático que es una porción de parénquima hepático que tiene independencia nutricia y funcional. Son segmentos independientes. Entonces, lo que yo les decía, esos segmentos tienen gran importancia en cirugía, donde yo puedo resecar, tengo un tumor en el hígado, entonces puedo resecar por segmentos el hígado, que el resto del hígado va a seguir funcionando. La misma aplicación que tiene para pulmón. Y estos son 8 segmentos. Uno de ustedes me preguntaba hace un ratito. Estos sí son 8 segmentos. Lo otro que vimos antes son los lóbulos del hígado. ¿Sí? Muy bien. ¿Y en qué se basa la distribución para decir por qué son 8 y no 14? Bueno, justamente es la distribución de los elementos que vimos recién del pedículo hepático dentro del hígado. El que me hace exactamente la distribución para que sean 8 es fundamentalmente las ramas de la división de la vena porta. La vena porta se va dividiendo en 8 ramas y por eso tenemos 8 segmentos hepáticos. Y en cada segmento voy a tener una rama de la vena porta, una rama que dijimos que viene desde la hepática propia y un conductito biliar. Porque dentro del hígado yo tengo toda una red de conductos biliares, se llaman conductos biliares intrahepáticos. Entonces, dentro de cada uno de estos segmentos tengo una rama de la vena porta, una ramita que viene desde la hepática propia y un conductito biliar. ¿Sí? ¿Ah? Profe, una consulta. Yo podría decir que cada segmento tiene como la triada portal. O Sí, sea, perfecto. Sí, está perfecto. Sí, bueno, gracias. Sí, está muy bien. Entonces, estos no tienen nombre, como pasaba en pulmón, sino que son 8 lóbulos distribuidos con números romanos. Esto lo van a volver a ver en cirugía, como les digo siempre, Siempre el librito de anatomía, nuestros resúmenes de anatomía, si alguien tiene mis cuadernillos, ténganlo siempre a mano porque vuelvo durante toda la carrera. En la cara que vimos como cara diafragmática o anterosuperior, no se ve el primer segmento. Fíjense que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para recordar, en esta cara diafragmática no vemos el primer segmento. En la cara visceral no vemos el último segmento, que es el octavo. ¿Ven que me queda acá medio escondido? Y en esta carita no lo podemos ver. Eso es un detalle para recordar. En la cara diafragmática no vemos el primer segmento y en la cara visceral no vemos el octavo segmento. Ese detalle, recuérdenlo. Después van a encontrar un montón de imágenes en los textos similares a esta, ¿ven? Donde tenemos, bueno, a ver, los segmentos. En los libros de cirugía también las van a tener. Lo importante es recordar el concepto, de qué es un segmento, qué utilidad tiene, qué tengo dentro de cada segmento. ¿Estamos? Bueno, no voy a hablar de irrigación, El hígado es como el pulmón, tiene irrigación nutricia y irrigación funcional. Pero eso lo voy a dejar para la clase, como les dije, toda irrigación lo vamos a ver todo junto en la misma clase. Funciones del hígado, las más importantes. Bueno, la principal es la fabricación de bilis. Secreta por día alrededor de medio litro de bilis.
muy importante para la digestión. Obviamente, ahí dijimos que la vena porta la llevaba esa sangre venosa rica en nutrientes. Bueno, entonces en el hígado se metabolizan grasas, proteínas, hidratos de carbono. Eso van a ver bien todo en detalle el año que viene, cuando vean fisiología digestiva, exactamente qué es lo que hace, cómo. Y también justamente sirve para eliminar sustancias tóxicas. Esto sería un breve resumen de las funciones más importantes que tiene el hígado. ¿Estamos? Nos va a quedar irrigación. No es que no lo voy a dar, lo vamos a ver todo junto después. Muy bien. Y ahora hablemos de las vías biliares. Las vías biliares, ¿cómo van a estar formadas? La bilis la fabrica el hígado. Pero esa bilis va a tener que llegar al intestino. Entonces, bueno, vamos a ver el caminito, cómo llega la bilis del hígado al intestino. Vías biliares. Vamos a tener ahí, como les dije, va a transportar la bilis hacia el intestino. Las vamos a dividir en vías intrahepáticas, que es una serie de pequeños conductitos que van a estar dentro del hígado, y vías extrahepáticas, que son las que puedo ver, las que puedo marcar en un dibujo, en un preparado, ¿sí? Las vías biliares intrahepáticas son un montón de conductitos, como pueden ver ahí. Tenemos un montón de conductitos que están unidos entre sí. Esas son las intrahepáticas. Se van a resumir, finalmente, en un conducto, ahí lo tenemos marcadito, un conducto hepático derecho e izquierdo, que los voy a ver a nivel del ilio. Todo eso es intrahepático. Acá tenemos lo que habíamos un poco antes en la segmentación. ¿Ven? Dentro del hígado, en cada uno de los 8 segmentos, voy a tener una ramita de la vena porta, una ramita arterial, ¿sí? Bien, como alguien me dijo, esa tríada portal, y justamente pequeños conductitos que van a llevar la bilis. Todas estas vías biliares intrahepáticas se van a resumir a nivel del ilio en estos dos conductos que llamamos hepáticos, derecho e izquierdo, que se van a unir y me van a formar el conducto hepático que nombramos recién en el pedículo hepático, que es este. Esas son las vías intrahepáticas. Vamos a ver ahora las vías extrahepáticas, las que puedo ver. Acá lo que dijimos recién, ¿ven? En el ilio se reunían todas esas vías intrahepáticas a nivel de estos dos conductos, derecho e izquierdo, conductos hepáticos, que se unían y me forman este conducto hepático o hepático común, que es el que nombramos que formaba parte del pedículo. El conducto, el conducto hepático, que luego se va a continuar con esto que llamamos conducto colédoco, esta es la vía biliar principal. Conducto hepático más conducto colédoco. Esta es la vía biliar principal. La vía biliar accesoria va a ser la vesícula biliar, y este conductito que se llama conducto cístico. Vamos a poner los cartelitos. Entonces, ahí tenemos. Vía biliar principal, como les dije. Conducto hepático, conducto colédoco. Vía biliar accesoria, vesícula biliar, conducto cístico. ¿Sí? Y la vesícula, como ya les adelanté, es un reservorio de bilis, es un depósito de bilis. La bilis la fabrica el hígado. Insisto con esto porque he escuchado en exámenes decir que la bilis la fabrica la vesícula. Por favor. Esos son horrores, no errores. Tengan cuidado con eso. La vesícula. La vesícula, fíjense que tiene 3 partecitas. Tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. Cada una coloreada en distinto color. Fondo, cuerpo, cuello. Del cuello se desprende este pequeño conducto que llamamos conducto cístico. Y esto es la vía biliar, ¿sí?, accesoria. Vesícula biliar, conducto cístico. ¿Sí?
clásicamente se dice que tiene la forma como de una pera alargada. ¿Dónde ubicábamos la vesícula? Según la topografía externa del abdomen, ¿dónde estaba? Epicondrio derecho. Perfecto, en el hipocondrio derecho. Muy bien. Y yo les había comentado que alguien que venía con un dolor agudo en el hipocondrio derecho, tendríamos que pensar justamente estar en presencia de cálculos en la vesícula, lo que se conoce con el nombre de litiasis vesicular, ¿sí? Se empieza a hacer, ¿ven? Como una especie de barro biliar y luego se forman los cálculos. Miren esto después de una cirugía, miren la cantidad de piedritas que había dentro de esa vesícula. El dolor ocurre justamente cuando uno de esos calculitos migra por alguno de estos conductitos y obstruye, la bilis no puede pasar. Esas son las famosas litiasis. Patología muy, pero muy frecuente. Entonces acá podemos ver la vesícula biliar, conducto cístico, como dijimos, vía biliar accesoria. Vía biliar principal, el conducto hepático o hepático común, que se formaba por la unión de estos dos pequeños conductitos, que era el conducto hepático derecho e izquierdo. El conducto hepático se va a continuar con este que es el conducto colédoco. El conducto colédoco, ahora lo vamos a ver en otra imagen con más detalle, este es el conducto colédoco. El conducto colédoco se va a unir con uno de los conductos del páncreas, este que ven ahí, que es el conducto principal del páncreas. Se unen los dos y juntitos van a desembocar, ¿dónde? ¿Qué estamos viendo? ¿Esto qué es? Esto que tiene, parece como una forma de letra C. Esto es el duodeno. Este es el duodeno. Tenemos la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta. Esto ya es yeyuno. Bueno, el duodeno es como que abraza, como que envuelve al páncreas. Puntualmente esto es cabeza de páncreas. ¿Ven? El duodeno es como que le forma un marco a la cabeza del páncreas. Entonces, el colédoco, que viene trayendo la bilis del hígado, se va a unir con este conductito del páncreas que trae ¿qué? El páncreas fabrica lo que se llama jugo pancreático, un jugo que es rico en enzimas que vienen para la digestión, y la bilis también es útil para la digestión. Entonces se unen y van a desembocar juntitos en la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero para que vean un poquito por qué llega, estábamos acá arriba está el hígado, bueno, por qué llega, entonces, ¿dónde va a desembocar? En la segunda porción. ¿Sí? La relación que tiene el duodeno con el páncreas. En esta imagen se puede ver muy bien. Hablemos un poquito en detalle del colédoco. ¿Ven? Ahí tenemos el conducto hepático. Dijimos que la vía biliar principal era el conducto hepático con el colédoco. El colédoco, según su trayecto, tiene estas 4 porciones que les anoté acá. Fíjense en el dibujito. La primera porción, esta. Con respecto al duodeno, ven, acá está lo que vimos recién. ¿Ven? Duodeno, ahí tienen páncreas. La primera porción está arriba del duodeno, ¿ven? Entonces, esta primera porción la llamamos supraduodenal. Arriba. Esta segunda porción que tiene el colédoco en relación a su trayecto está por detrás del duodeno, así que le decimos retroduodenal. Luego tenemos esta porción que está por detrás del páncreas, forma como un pequeño labra, como si fuera un canal. Esa es la porción retropancreática. Y finalmente desemboca en el duodeno, entra en la pared del duodeno, por eso le puedo decir intraparietal o intraduodenal, que sería esta. Entonces, supraduodenal, retroduodenal, retropancreática, intraparietal o intraduodenal. Esas son las 4 porciones del colédoco, famosas, ¿eh? Recuérdenlas.
Ahí tenemos lo mismo, cada una de ellas remarcaditas en un color diferente. Supraduodenal, retroduodenal, retropancreática, intraparietal o intraduodenal. El colédoco tiene una longitud aproximada entre 4 a 8 centímetros. Como les dije entonces, fíjense, acá esto es páncreas, esto que vemos de color amarillito es páncreas, esto es duodeno. Entonces, como les dije, el colédoco se une con el conducto pancreático principal. Antes tenía este nombre difícil, no hace falta que lo sepan, ¿eh? Se une al conducto pancreático principal y desembocan, como viene un conductito del hígado, todo el páncreas, en esto que se llama ampolla hepatopancreática. Ampolla hepatopancreática. Ahí desembocan. ¿Y dónde desembocan? Duodeno. ¿Qué porción? Segunda. Entonces, la ampolla hepatopancreática, ¿sí? La forman el colédoco y el conducto pancreático principal. Y esto desemboca, ven, acá ya estamos dentro de la pared, en la segunda porción del duodeno. Todo esto sirve para la digestión. Tenemos un triangulito, ¿eh? Hace mucho que no veíamos algún triangulito. Bueno, tenemos el triángulo de las vías biliares, ¿eh? Triángulo de las vías biliares, ahí remarcadito en color amarillo. ¿Cómo está delimitado este triángulo de las vías biliares que antes también tenía nombre propio? Bueno, hacia arriba tenemos el hígado, cara inferior o borde inferior del hígado. Hacia afuera, límite externo, este conductito que nacía de la vesícula, que era el conducto cístico. Y de este lado el conducto hepático. ¿Ven? Cara o borde inferior del hígado, conducto cístico, conducto hepático. Este es colédoco. ¿Y qué tengo adentro? Bueno, les dije, esta era la arteria hepática o hepática común, que me daba una de sus ramas, la que se dirige hacia el hígado, esta era la hepática propia. Y les comenté que la hepática propia se dividía en una rama derecha y una rama izquierda. Bueno, dentro de ese triangulito, la rama derecha me va a dar una ramita que va a vascularizar la vesícula biliar y el conducto cístico. Y se llama justamente arteria cística. Ese es el contenido, ¿ven? La arteria hepática, la ramita derecha, que me da la hepática propia, bueno, me está dando esta ramita ahí, que es la arteria cística, que irriga vesícula biliar y conducto cístico. Ese es el triángulo de las vías biliares. Acá tenemos otro dibujito. Ahí lo tenemos marcado. Entonces, como dijimos, borde o cara inferior del hígado, conducto cístico, conducto hepático, y ahí vemos, esta es la hepática propia, ahí me está dando la rama izquierda, la rama derecha, y bueno, la rama derecha me está dando justo dentro del triangulito la arteria cística que irriga el conducto cístico y la vesícula biliar. ¿Sí? Ese es el triángulo de las vías biliares. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna preguntita? No, profe, todo tranquilo. No, profe. Vamos entonces a el páncreas. El páncreas. El páncreas es una glándula de secreción mixta. Es una glándula de secreción mixta. El otro día acá en Argentina hay un programa de preguntas y respuestas que se llama Los 8 escalones, ¿no? Y bueno, el que van subiendo justamente un escaloncito. Y hay un escalón que era preguntas del cuerpo humano, cosa que a mí me encanta. Y una pregunta era, ¿el páncreas es una glándula o un músculo? ¿Qué contestó la participante que casi me desmayo? Un músculo. Casi me da el ataque, me corto las venas con una galletita. Pero, no sé. Pues yo les digo, en general la gente de cuerpo humano no sabe absolutamente
nada. Yo creo, por lo menos acá en Argentina, es una deficiencia muy importante en los programas de estudio. De anatomía no se sabe prácticamente nada, porque ni siquiera saber que el páncreas es, por lo menos decir que es un órgano, ¿cómo decir que el páncreas es un músculo? La verdad me pareció terrible. Sí, Bueno. y con suerte estamos volviendo a las clases. Bueno, el páncreas, entonces dijimos, glándula de secreción mixta, tiene doble secreción. Por un lado dijimos jugo pancreático, esa es la función menos famosa del páncreas. Ese jugo pancreático rico en enzimas digestivas, importantísimas para la digestión. ¿Y después qué más secreta? Lo famoso del páncreas, ¿qué es? ¿Qué secreta el La páncreas? insulina. Perfecto, muy bien. La insulina y el glucagón. Perfecto, muy bien. Bárbaro. Que lo van a ver todo en fisiología, pero por lo menos ese concepto lo tengo que tener. Bien, entonces, conceptos importantes. Glándula de secreción mixta, como dijimos. Jugo pancreático va a ser la secreción externa. La secreción interna es la insulina y el glucagón, que va de la mano con los niveles de glucosa, ¿sí? Bueno, ubicación, según lo que era topografía. El páncreas es casi mesocolónico. Habíamos visto que solamente una pequeña parte de la cabeza es infra, pero casi todo es supramesocolónico. Ahora lo vamos a ver bien en la imagen. Después, ¿qué más vimos? Con respecto al peritoneo, era un órgano retroperitoneal secundario. Solamente tenía peritoneo en su cara anterior. Y secundario era porque originalmente no era su ubicación, pero después embriológicamente se dirigía hacia el retroperitoneo. Por eso, retroperitoneal secundario. Bien claro esos conceptos, ¿eh? Supramesocolónica, ubicación, retroperitoneal, pero secundario, y según la topografía externa ocupaba de los cuadrantitos de los tres de arriba, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, y después la zona umbilical. Bien sabido estas cositas, como les digo siempre. No solo por aprobar una materia, para formación de médicos. Bueno, relaciones. El páncreas está inmediatamente situado por detrás del estómago. Y como vimos, el duodeno le hacía como un marco a la cabeza. El duodeno está a la derecha. La cabeza del páncreas se relaciona con el duodeno. Me voy al otro extremo. La cola del páncreas se relaciona con el vaso. Con el vaso. ¿Qué más tenía en hipocondrio izquierdo? El vaso. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ese mapita que yo tengo que ir ubicando en mi cabeza dónde está cada uno de los órganos. Entonces, el páncreas está inmediatamente por detrás del estómago, rodeada la cabecita por el duodeno y lo que es la cola hacia la izquierda en contacto con el vaso. En promedio unos 15 centímetros de longitud. Entonces me gusta hacerle estas pantallitas con un resumencito de lo más importante de cada estructura. Muy bien, acá vemos, acá tenemos la imagen. Fíjense, ¿qué estoy viendo? Esto que ven ahí, esa es la inserción del mesocolon transverso. Ahí se ve muy bien. Esa es la inserción del mesocolon transverso. Entonces, fíjense que casi todo el páncreas es supramesocolónico. Apenas una pequeña partecita de la cabeza me queda por abajo. Entonces, ahí podemos ver bien. Entonces, estómago, ¿sí? Estómago, vaso, hígado, casi todo páncreas, todo es supramesocolónico. Con respecto al duodeno, supramesocolónico, primera porción y la mitad superior de la segunda. Supramesocolónico. Inframesocolónico, mitad inferior de la segunda, tercera, cuarta. ¿Está? Pues esta imagen está clarísima para entender. Esa es la inserción del mesocolon transverso. Ahí se ve bárbaro. Como dijimos, relaciones. Fíjense, acá está el estómago cortado. Si yo no corto el estómago, no veo casi nada del páncreas. Está inmediatamente ubicado por detrás del páncreas. Muy bien. Entonces, relaciones. Hacia adelante, estómago. Hacia la derecha, fíjense, duodeno. Le forma un marco a la cabeza. Y hacia la izquierda, la cola en relación con el vaso.
Entre cabeza y cuerpo hay una pequeña zona, que podemos llamar cuello, como dice acá, o en algunos textos le dice istmo, cuello o istmo. ¿Qué es importante? Bueno, atrás del cuello del páncreas se forma la vena porta. En la clase de irrigación les voy a contar cómo se forma la vena porta. Va a ser por la unión de dos venas. Bueno, esa formación, ¿dónde ocurre la formación de la vena porta? Por detrás del cuello o istmo del páncreas. Es un detalle que tenemos que recordar bien. Entonces, de estos 4 segmentos, recordar, ya dijimos, está rodeada por el duodeno, la cabeza ocupa 2 sectores, uno supra y uno infra. Lo del cuello se los acabo de decir recién, por detrás del cuello se forma la vena porta, la cola en relación al vaso, ya se los comenté, y entre el cuerpo del páncreas y el estómago, se forma como una bolsa del peritoneo, que es lo que se conoce como la trascavidad de los epiplones. Ven que acá yo les puse lo más importante de cada sector. Bueno, ahora lo vamos a ver en una imagen, entre el cuerpo del páncreas y el estómago que está por delante, el peritoneo forma como una especie de bolsa que se llama trascavidad de los epiplones. La semana que viene, cuando veamos estómago, se las voy a contar en detalle esa trascavidad. Ahora les voy a mostrar una imagen. Acá tienen, ¿ven? Miren, ahí está el páncreas. Ahí pueden ver exactamente la relación. ¿Ven? Hacia adelante que tenemos estómago. ¿Ven? Ahí se ve, miren. Eso que ven ahí, eso que están viendo ahí, ¿ven? Esa es la bolsa que forma el peritoneo. Esta. Eso que ven ahí. Y queda como un espacio. Bueno, ahí. Esa es la trascavidad de los epiplones, o nombre moderno, bolsa omental. Recuerden que epiplón u omento es lo mismo. Es una bolsa. ¿Dónde se ubica? Entre el estómago y el páncreas. Más detalles la semana que viene. Pero por lo menos quiero que tengan ese concepto. ¿Sí? Esta imagen me gusta porque está muy clarita. Ahí se ve muy bien. Es esto. ¿Está? Ahí tenemos imagen cadavérica. Fíjense, ¿qué llevamos hacia arriba? ¿Qué llevo hacia arriba? El estómago. Si no, no lo veo. Y ahí volvemos a ver. Ahí tengo cabeza. Ahí vamos a ver cabeza. Algo ahí de cuello. Cuerpo y cola. Ahí está el vaso. Y esto que ven acá es duodeno. Esto que están viendo ahí es el duodeno. Ahí ven el vaso. Y el estómago que lo levanté. ¿Sí? Como les dije, es un órgano secundariamente retroperitoneal, porque uno asocia retroperitoneal o riñones. Perfecto, son los órganos retroperitoneales por excelencia, pero el riñón es retroperitoneal primario, desde el vamos tuvo su ubicación. El páncreas es secundario, después embriológicamente se desplazó a su ubicación definitiva. Retroperitoneal, ¿por qué? Porque solo tiene peritoneo por su cara anterior. ¿Está? Acá volvemos a ver otra imagen similar, ¿ven? Llevamos un poquito hacia arriba el hígado y el estómago, acá en esta imagen lo sacaron directamente. Directamente no veo el estómago. Y ahí volvemos a ver, ¿ven? Rodeando lo que es cabeza de páncreas, todo eso que ven ahí, ese es el duodeno. Ese es el duodeno. Cuerpo, cuerpo, y ahí volvemos a ver la cola, y otra vez en relación con el vaso. Esto que estoy viendo acá atrás, ¿qué es? La vena porta. Se formaba por detrás de qué parte del páncreas, del cuello o istmo del páncreas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Aparato excretor. Les dije, tiene 2 conductos. Esto es para la secreción externa, es solamente para el jugo pancreático. Y tenemos 2 conductos, uno principal y uno accesorio. Antes con nombres propios, como les digo siempre, no los tienen por qué saber. A través de estos conductos, jugo pancreático rico en enzimas digestivas que desembocan ¿dónde? Segunda porción del duodeno. ¿Sí? Obviamente, conducto principal. El conducto principal va a recorrer el páncreas, fíjense acá, desde la cola del páncreas,
Viene por la cola del páncreas, sigue por el cuerpo, y cuando llegamos a la cabeza cambia de dirección. Fíjense, viene todo derechito, todo conducto principal, llega a la cabeza del páncreas y cambia de dirección. Cuando cambia de dirección, ahí nace el pequeño conducto accesorio. En el cambio de dirección, están por llegar los perritos, escucho el ascensor. Ahora prepárense para el escándalo, ustedes ya saben. En cualquier momento Toby es upa mío. Bien, ahí tenemos. Cambio de dirección. Bárbaro. Esperen un momento. Bueno, está bien. Bueno. Llegaron, no pasan desapercibidos, ¿eh? Bueno, listo, me estoy dando clase. Bueno, tranquilidad. Basta. ¿Terminaste, Rosy? Basta. Bueno, entonces, les decía, conducto principal, desde la cola del páncreas, llegamos a la cabeza, cambia de dirección y ahí nace el conducto accesorio. El principal, como ya sabemos, se une al colédoco. Formaban esto, que era la ampolla hepatopancreática, y desembocaban en la segunda porción. El conductito accesorio también desemboca en la segunda porción, solamente que lo hace solito, no se une con nadie. Ahí volvemos a ver, ¿ven? Ahí tenemos colédoco, conducto principal, forma la ampolla hepatopancreática, y ahí lo vemos. Esto produce una elevación. Si yo lo miro desde adentro del duodeno, esta desembocadura sobreeleva la mucosa duodenal. ¿Qué es esto que ven ahí? Eso es la desembocadura de colédoco y conducto principal. Bueno, esa elevación de la mucosa del duodeno se llama papila duodenal mayor. Esa es la papila duodenal mayor, la elevación de la mucosa del duodeno por la desembocadura de colédoco y conducto pancreático principal. Y fíjense que acá tengo otra chiquitita que dice papila duodenal menor. Bueno, esa es la desembocadura del conducto accesorio. Eso se ve, las papilas se ven en el duodeno, pero desde adentro del duodeno. Fíjense que acá está cortado, desde afuera no las puedo ver las papilas. Es la elevación de la mucosa del duodeno por esta desembocadura. ¿Sí? Acá podemos ver, ¿ven? En esta imagen cadavérica, ahí estamos viendo, ese es el colédoco, esto eran los pequeños conductos hepáticos, este era el conducto hepático, vesícula, conducto cístico. Bueno, conducto, ahí viene el colédoco, y ahí está coloreado en celeste todo el conducto principal. Y ahí vemos la desembocadura y tienen duodeno. ¿Sí? El conducto accesorio es muy difícil de ver, muy finito, hay que ser un artista para disecar un conducto accesorio, muy difícil para ver. Bueno, vamos a ver las relaciones del páncreas. Como les dije, muy importante ubicar cada órgano, las relaciones. Muy bien. Relaciones. ¿Qué tiene por delante el páncreas? Bueno, lo más importante ya lo dijimos. Fíjense en esta imagen. Levantamos hacia arriba. ¿Qué hay por delante del páncreas? El estómago. Todo delante del páncreas, el estómago. Y lo que les dije, ahí lo volvemos a ver. ¿Y qué hay por delante? Principalmente delante del cuerpo del páncreas, esa bolsa que armaba el peritoneo, y les dije que se llamaba trascavidad de los epiplones o bolsa omental. Y podemos mencionar parte del colon transverso. Vieron que justamente dijimos, el colon transverso y su meso dividía, bueno, puedo mencionar también algo de colon transverso. Eso es lo que tengo por delante de páncreas. Fundamental no olvidarse, estómago. Como otros detalles, esa bolsa del peritoneo, que es la trascavidad, se las explico en detalle la semana que viene, y algo de colon transverso también. Eso es por delante. Vamos a ver ahora las relaciones que hay por detrás. Y acá tengo que separar en cabeza, en cuello, en cuerpo y en cola. Ahí tenemos relaciones posteriores, detrás de la cabeza del páncreas. Detrás de la cabeza del páncreas, ¿qué tengo? Ahí lo veo muy bien, la cava inferior. La cava inferior. Y un poco también de aorta. Aorta también, pero bien pegadita, ahí tenemos la cava. Y tenemos ahí aorta. El colédoco, que es ese conductito que estamos viendo ahí,
En verde habíamos visto que una de las porciones del colédoco, ¿cómo se llamaba? Retropancreática, va justo por atrás de la cabeza. Como algo accesorio vamos a tener, este es el riñón derecho, estarían los vasos renales derechos. Pero fundamental, por detrás de la cabeza, cava inferior en primer lugar, aorta y conducto colédoco. Eso atrás de cabeza. Atrás de cuello, acá en esta imagen se ve muy bien, ¿qué les dije? Detrás del cuello se formaba la vena porta, ahí tienen la vena porta. Y ahí vamos a tener la formación. La vena porta la va a formar esta vena, que se llama vena mesentérica, esa es la vena mesentérica superior, y esta vena que tenemos acá, que es la vena esplénica. Eso lo vemos bien la semana que viene. Pero tenga presente, entonces, por detrás del cuello del páncreas se forma, ¿sí?, la vena porta. Entonces me voy a encontrar con la vena porta, y esta vena, que es una de las que le da origen, que es la mesentérica superior. ¿Está? Siempre miren imágenes, ¿eh? Para esto es muy útil los atlas, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Detrás ahora nos vamos. ¿Qué hay por detrás del cuerpo del páncreas? Por detrás del cuerpo, ahí tenemos cuerpo de páncreas. ¿Qué es lo que veo mejor? Riñón, riñón izquierdo, riñón izquierdo, suprarrenal izquierda, riñón izquierdo, suprarrenal izquierda. Estos vasos que ven ahí, que son los vasos renales, pero izquierdos. Y bueno, acá arriba tengo diafragma, está bien, lo puedo mencionar. Pero fundamental, por detrás del cuerpo del páncreas, riñón izquierdo, suprarrenal izquierdo, los vasos renales izquierdos. Por último me quedan las relaciones de la cola del páncreas, que hay por detrás de la cola del páncreas. Bueno, estos vasos están en relación con el vaso, en este caso vaso con B larga y Z, que son esta arteria que vemos acá, que es la arteria esplénica, la vena esplénica y obviamente el vaso. La arteria esplénica, la segunda de las arterias, fíjense que tiene este trayecto sinuoso, flexuoso, fácil de reconocer. ¿Cuál era la otra que habíamos visto que tenía un trayecto similar? La facial. La facial. Entonces ya conocemos la facial, la otra con el mismo, la esplénica. Recuerden que la palabrita esplénico tiene que ver siempre con vaso. ¿Estamos? Esas son las relaciones entonces del páncreas por detrás, ¿eh? Cada una con sus detalles. Atrás de cabeza de páncreas no se olviden. Cava inferior, aorta, colédoco. Detrás del cuello del páncreas, la vena porta, mesentérica superior. No se olviden de esos detalles. Detrás del cuerpo del páncreas, riñón izquierdo, suprarrenal izquierda, vasos renales izquierdos. Detrás de la cola del páncreas, parte del vaso y los vasos que lo irrigan, arteria y vena esplénica. ¿Sí? Sepan relaciones. Si es un oral en esplagno, siempre relaciones de algún órgano se pregunta siempre. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, para finalizar, esta es más corta que la que tuvimos antes, para finalizar hablamos un poquito del vaso. Muy bien. Dos conceptos importantes. ¿Es un órgano abdominal el vaso? Sí, es un órgano abdominal. Ahí lo tenemos con línea punteada, marcadito. Se ubica en la región supramesocolónico, es un órgano intraperitoneal, eso es como vimos que era el hígado, está completamente envuelto por peritoneo. Según topografía externa, hipocondrio izquierdo, pero es un órgano abdominal, pero no forma parte del aparato digestivo, que esos a veces algunos papelones que pasan en un examen. El vaso está en el abdomen, ¿es un órgano abdominal? Sí, pero no tiene ninguna función en relación con el aparato digestivo. Es un órgano linfático el vaso. Va a cumplir funciones de defensa. ¿Sí? Bueno, quédate ahí. Qué pesada, quédate ahí. Bueno, Rosita pidiendo upa, disculpe. Ahí está, listo. No se olviden de ese detalle.
Es un órgano linfático. Tiene que ver, ahora vamos a ver, cumple funciones de defensa, es reservorio de sangre, como habíamos mencionado hoy, pero no se olviden de ese detalle, porque uno, está en el abdomen y a ver si me preguntan alguna función, no tiene función ninguna con respecto al aparato digestivo, pero sí por ser un órgano abdominal, es supramesocolónico, es intraperitoneal, se ubica en el hipocondrio izquierdo. ¿Está? Bueno. ¿Qué me pueden preguntar? Y bueno, la ubicación, ¿con quién se relaciona el vaso? ¿Cómo es la ubicación? Bueno, ahí lo podemos ver. Fíjense que va a estar en relación también con el diafragma. Fíjense que adopta la formita. ¿Ven? Como esto era la cúpula diafragmática izquierda. Entonces, ¿ven? Adopta como la formita del diafragma. Entonces se va a ubicar por debajo del diafragma. ¿Por detrás de quién? Acá que corté para que se pueda ver bien. El estómago. Está ubicado por detrás del estómago. Encima, esto recuerdan, esto era justamente acá, ahí termina el colon transverso y esto ya pasa a llamarse colon descendente. Esto era, recuerden, el ángulo esplénico del colon transverso o flexura cólica izquierda. ¿Sí? Y tiene una relación con ¿quién? ¿Qué más estoy viendo ahí? Riñón izquierdo. Entonces, como dijimos, debajo del diafragma, detrás del estómago, encima de donde termina el colon transverso, donde da la vueltita, flexura cólica izquierda o ángulo esplénico, y como podemos ver, encima del riñón izquierdo. Para eso no hay nada mejor que estar viendo imágenes, ¿eh? Tienen los atlas, tienen, bueno, el atlas, ese atlas virtual que suben al aula, ¿eh? Siempre vean imágenes, hay que hacer ese mapita mental. Bueno, el estómago adelante, el páncreas atrás, el vaso, o sea, ir acomodando los órganos. Bueno. Ahí vemos la imagen cadavérica, ¿eh? Miren qué bien se ve. Esto es diafragma, ¿eh? Esto es el diafragma. Ahí está coloreado en amarillito, así lo pueden ver bien. ¿Ven la formita que adopta el vaso? Tiene dos caras el vaso. Justamente una de las caras se la llamamos cara diafragmática, ¿ven? Muy bien. Esto que ven ahí todo retorcido, ¿qué es? ¿Qué me dirían? No sé, la arteria. Esa es la arteria. Esta es la arteria. esplénica. Perfecto, esa es la arteria esplénica. Y esta que está yendo para acá es la que les dije antes. Esta es la arteria hepática o hepática común. Esta. Y ahí me está dando la hepática propia. ¿Que ven ahí? Hacia arriba se va para el hígado, esa es la hepática propia. Esto es hepática común. Y esta es la arteria esplénica. Estas dos arterias, junto con esta que tienen aquí, que se llama gástrica izquierda, nacen de esto que se llama tronco celíaco. Este es el tronco celíaco, que habrán escuchado alguna vez, que nace, como estamos viendo ahí, están viendo la aorta abdominal. Entonces, una de las ramas de la aorta abdominal es esta, que se llama tronco celíaco, y de ese tronco celíaco nacen tres ramas, ahí se las muestro, la hepática común o hepática, esta que es la gástrica izquierda, y esta que es la esplénica. Ahí vemos bien, entonces, ubicado por debajo del diafragma y por encima, miren qué bien se ve, ¿sí? El riñón izquierdo. Miren la grasa, qué protegido están los riñones. Miren la grasa que rodea los riñones, parece que estuvieran como una especie de cunita. Esa es toda la grasa perirrenal. Que uno se hubiera preparado la cátedra, todo esto se diseca y vuela. Fíjense ahí qué bien se ve. ¿Qué funciones tiene el vaso? Entonces dijimos, es un órgano linfático, cumple funciones de defensa. Ahí se destruyen gran parte, ya cuando los glóbulos rojos se ponen viejitos o nacieron medios imperfectos, ahí se destruye lo que se llama la hemocateresis. Hematopoiesis sí, ahí culmina la formación de monocitos y linfocitos, y como vimos, funciona como depósito de sangre, cuando yo necesito, sobre todo así cuando el músculo de repente necesita sangre, tenemos un depósito de alrededor de 350 mililitros. Ahí tenemos un resumencito de las funciones, que los van a ver bien. Después en histología, ya no sé si habrán visto eso de la pulpa roja, todo eso, bueno, todo eso se lo dejamos histología. Simplemente, bueno, tener una idea, bueno, está bien, está en el abdomen, pero que tengan una idea de
las funciones que tiene. Bueno, esto sería entonces lo que les quería dar en esta parte. Espero que no estén como estos pichichos, con el pijama ya preparándose para ir a dormir una siesta. Bueno, muy bien. Bueno, me ha funcionado, no me han pedido que achique la pantalla, así que señal que acá mis profesoras me han explicado muy bien. Bueno, esto sería entonces lo que les quería dar. La semana que viene vamos a ver todo lo que estuvo digestivo, vamos a arrancar en esófago, porque ya faringe, eso ya lo han visto. Así que voy a arrancar de esófago y vamos a ver todo hasta el final. Después veo si les doy algo de retroperitoneo, todo eso lo tengo que ir dividiendo. Pero sepan que voy a dedicar dos semanas más. Bueno, Sí, ¿alguna profe, muchas preguntita? gracias. Gracias, profe. ¿Alguna duda? ¿Nada más? ¿No? Bueno, muchas gracias a todos y Gracias, nos vemos la profe. semana Muchas que gracias, viene. profe. Gracias, Buenas tardes. Espero ver a alguno de ustedes. Buena semana. Espero verlos el viernes, alguno de ustedes en los... Ojalá. Bueno, besitos, beijinhos para todos. Chao, gracias. Hasta la próxima. Gracias, profe.